22 horas 11 minutos, la temperatura 11 grados 8 décimas. Las denuncias públicas de malas prácticas en hogares para personas mayores han desatado la preocupación de las familias que barajan esa opción, ¿verdad? Las agresiones físicas o psicológicas perpetradas por el personal o los inmuebles que incumplían las normas básicas de funcionamiento imponen a veces la necesidad de fijarse bien, comentarlo en la familia a la hora de escoger una residencia de larga estadía. Ahora, yo diría que la clave está en saber elegir y prepararse para la toma de esta importante decisión. Bueno, pero como nosotros somos neófitos en la materia, no sabemos mucho, quisimos invitar a la doctora Marilú Budinich, especialista de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Marilú, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Julio, muchas gracias. Hemos podido conversar un poquito antes. A ver, antes de hacerte todas las consultas, yo te lancé una pregunta, dije, ¿cuál es la persona mayor que más te ha quedado en la mente de las que tú has conocido de acuerdo a tu trabajo? Y yo pensé que me iba a decir una persona, no sé, cerca de 90 y tantos años. Marilú, ¿cuál es la persona más anciana a la que tú has tenido, con la que tú has tenido acercamiento? La persona más mayor, Julio, tenía 106 años y me tocó conocerla en Puyuhuapi. Ella llegó, estábamos haciendo un operativo, llegó caminando desde algún lugar del campo, era un caballero, y comentó, así como dato curioso, que él había dejado de fumar a los 100 años y había dejado de beber unos 2 meses antes de que yo lo conociera. y la pregunta tuya ha sido, ¿por qué no? ¿Ah? Y la pregunta, efectivamente, ante esa pregunta, bueno, ¿y usted por qué dejó de fumar y dejó de beber? Porque pensé que me podía empezar a hacer mal. Qué bueno. Fantástico, ¿eh? ¿Esto fue hace? Hace más o menos 3 años. 3 años. Tenía 106. 106 años, sí. Muy No bueno. recuerdo el nombre Claro, del caballero, claro. pero No. pero era- para inolvidable. Claro. Ahora, hay una cantidad impresionante de personas mayores, digamos, que están por ahí por los 100, ¿sí? Sí, se estima, no sabría decir exactamente cuántos, no te pero pido son más exactitud. de 1.500 personas mayores de 100 años, entre 1.500 y 1.700 en Bueno, Chile. bueno, y te digo, en unos años más, Va a seguir aumentando. va a seguir Sí. aumentando. Marilú, como doctora, como geriatra, ¿cuándo y cómo decidir el ingreso de un adulto mayor a una residencia de larga estadía? ¿En qué momento es una decisión familiar? ¿Quién lo hace? ¿Se conversa entre todos? ¿Cuál es el sistema? ¿O qué recomendarías tú? Que uno tiene que pensar que el ingresar a una residencia va a ser una decisión que es bastante individual. ¿En qué sentido? En que uno tiene que saber cuáles son las necesidades que tiene la persona mayor y de acuerdo a eso ver cómo cubrirlas. Hay que pensar que la residencia no solo es un lugar que es como de alguien que tenga una necesidad netamente social como de techo y comida, sino que es un lugar de vida. Entonces uno tiene que pensar si lo que está requiriendo la persona, que no puede ser, porque uno tiene que tratar y uno debiese tender a que las personas podamos vivir en nuestras casas la mayor parte del tiempo. En el fondo, en la casa mientras se pueda y si no, aparece esta instancia de la residencia. Entonces uno puede pensar que puede ser porque es una persona que está requiriendo ayuda en algunas actividades como de desempeño físico, caminar, bañarse, vestirse, o quizás le faltan apoyos como para poder hacer las compras, salir de su casa, cocinar, o tiene problemas de memoria y puede cometer errores en la casa. Entonces uno tiene que pensar qué es lo que le está pasando, si es que puede ser suplido por algún familiar o por alguien del entorno o alguien a quien se le pague por algunas horas, y si no es así, si la situación en casa no es suficientemente segura, uno piensa en una residencia. Entonces nos vamos a encontrar con que es un espectro bastante amplio y por lo tanto es fundamental hacer esa, digamos, como enfoque de necesidades y ver si realmente la respuesta es la residencia. Claro, es que hemos hablado en algún programa en el sentido de que no siempre la familia está preparada para cuidar a una persona mayor, sobre todo si no es autovalente. Tú dijiste bastante bien lo que se debe hacer. Ahora, ¿es la primera opción? ¿Se debe realizar un chequeo primero y ver qué es lo que la persona necesita a la hora de elegir un hogar? Efectivamente, lo ideal sería tener una evaluación que se llama como una valoración geriátrica integral, saber quién es esa persona, conocer bien cuáles son los aspectos sociales, su biografía, sus deseos, dónde ha vivido toda su vida, la parte médica, cuáles son las enfermedades, qué medicamentos toma, si están siendo bien cubiertos, cómo está la parte mental de esta persona y también cómo es el desempeño en el día a día. Para identificar eso, cuáles son los problemas, estamos haciendo todo lo que se puede, en qué sentido, si hay un tema que hay que ver con medicamentos, con rehabilitación, etcétera, y de acuerdo a eso establecer el plan. Porque si no,
Porque esta persona, aunque efectivamente la decisión sea una residencia, al momento de ingresar, para poder elegirla bien, tenemos que saber cuáles son las necesidades y no todas las residencias son iguales. Y no todas las necesidades de las personas son iguales. Claro, es como Sí. hogares, digamos, no sé si la palabra es normal, pero todos los hogares no son iguales, porque las familias no son todas iguales, Exacto, lo sí. mismo. Ahora, ¿cómo sé que el hogar no posee irregularidad en su funcionamiento, por ejemplo? ¿Los hogares son parte de algún registro ahí? Efectivamente, tienen que estar inscritos, tener una autorización en el CEREMI. Incluso si las personas ingresan a la página del CENAMA, el Ujú. Servicio Nacional del Adulto Mayor, Sí. www.cenama.cl, van a encontrar una viñeta donde sale registro de LEAM, que es el otro nombre técnico de las residencias para personas mayores, que son ¿Cómo los es el registro? El LEAM, LEAM. establecimientos de larga estadía. Entonces ahí uno puede ingresar y poner por comuna y por región cuáles son los que están registrados. Entonces ese es el paso 1. Y segundo, tendríamos que ver cuál es un lugar que nos quede relativamente cerca de donde vive la persona o de alguno de los Te iba a familiares. preguntar yo si es importante que quede cerca de la familia. Es fundamental porque nadie va a conocer a la persona. Muchas veces las familias piensan que en la residencia, como van a estar más capacitados, van a poder cuidar mejor a su familiar. Que está bien, puede ser así, pero nadie lo va a conocer como ellos. Y la familia tiene un rol fundamental cuando la persona está en una residencia. Y eso es algo a veces que las familias no saben o no lo perciben, piensan que están de más o dicen, bueno, ¿y aquí qué voy a hacer? Lo voy a visitar y No. quizás no escucha bien, no ve bien. ¿Cómo voy a compartir? Bueno, hay formas de compartir y hay que mantenerse Y presente. forma de comunicarse también, ¿no? Exactamente. Ahora, justamente, ¿con qué tipo de infraestructura básica deben contar? Cuando estoy hablando de los baños, estoy hablando de los dormitorios, estoy hablando si hay no sé si un pequeño parque, pero ¿qué es lo fundamental según tu experiencia? Claro, existe una normativa, que también es una normativa que nace como desde el Ministerio de Salud y que son los CEREMI los que la supervisan, y en esa normativa, que es bastante amplia, aparecen como ciertas condiciones de infraestructura. Pero en la práctica, que en el fondo el familiar no va a ir a ver si es que existe una sala donde quepa la mitad de los residentes, eso es como muy ambiguo. Entonces, ¿en qué cosas uno tiene que fijarse? Efectivamente que tenga, por ejemplo, rampas en vez de escaleras en los peldaños de acceso, que Estamos hayan hablando para pasamanos. las sillas de ruedas, si es que se Claro, o necesitan. porque hay personas que pueden tener más dificultades para subir una Ah, escalera. claro, claro. Y Entonces, además que son las que uno pide de pronto para el baño, ¿no? Que existan, digamos, también pasamanos. pasamanos, Ah. rampas, pasamanos, que esté bien iluminado, que ojalá tenga, tal como tú mencionabas, algún patio alrededor de la casa o en la parte interior. Hay que pensar que no tiene por qué parecer una clínica. Una residencia es una casa para las personas mayores, pero para los profesionales y técnicos que trabajan ahí es un lugar de trabajo. Pero eso no significa que tenga que parecer un hospital. Y uno decir, qué bonito este lugar, es que estaba todo tan limpio y tan pulcro y era igual que un hospital. No, sí tiene que ser una casa, pero donde las cosas son ordenadas y existen protocolos, donde siempre tiene que haber buen olor, donde tiene que haber iluminación, las habitaciones pueden ser compartidas o pueden ser individuales. ¿Qué cosas hablan bien, digamos, como en relación al trato? Y son consideraciones que las familias también tengan presente, que ojalá las personas puedan mantener su cubrecama, tener algo de sus muebles, algo que les haga mantener su individualidad. Que esto no es una cosa estándar y que nos saquemos ese esquema como antiguo casi del internado, que es como donde aparecieron, o de la historia quizás de donde vienen este tipo de conceptos. Tiene que tener comedores, salas de estar, baños que ojalá estén, digamos, adaptados, como tú mencionabas, con alguna baranda, alguno más grande por si es que hay alguien que requiere una silla de ruedas, pero no necesitan una infraestructura tan compleja. Sí tiene que estar como limpio, ordenado y que además uno se dé cuenta que los residentes están, que se ven cómodos, que están con ropa que corresponde a la estación, que uno ve que hay un ambiente de buen trato. Pero que no pierda el ambiente hogareño. ¿Ah? Me Exactamente, gusta lo sí. que tú dices. ¿Sabes de qué no te he preguntado? En cuanto a los cuidadores, ¿qué requisitos deben cumplir? ¿Con qué profesionales debe contar este recinto, este hogar? Eso también la normativa establece como ciertos mínimos, que es el piso. Entonces, ese mínimo uno va a ver que la mayoría de las residencias quizás lo van a cumplir, pero uno como familiar o como persona mayor, si es que uno está haciendo el mismo Ujú. la decisión del trámite, hay que averiguar. Existen, digamos, como cierta cantidad de cuidadores o de asistentes, porque dentro de la distribución existen como cuidadores o asistentes que son los que están
como en el trato más directo con las personas mayores de la residencia. Ujú. Y además vamos a tener personas como manipuladores de alimentos, un paramédico, un director técnico, que es la persona que está a cargo de la residencia y que responde ante cualquier irregularidad. Y luego hay otros profesionales que son sugeridos, pero no necesariamente son una exigencia. Por lo tanto, kinesiólogo, enfermera, terapeuta ocupacional, médico, no necesariamente van a tener las residencias, y eso es lo que nosotros tenemos que preguntar y quizás qué es lo que diferencia una de otra. Y cuántas horas van a estar los profesionales o los técnicos y cuál es el servicio que se le ofrece a las personas. Porque muchas veces familias dicen, no, si ahí va a tener enfermera y médico, entonces ya lo voy a dejar de llevar al consultorio porque se van a sufrir todas las necesidades, pero eso quizás no es así. Quizás el médico son algunas horas para cosas puntuales. Entonces es súper importante hacer todas las preguntas que se nos ocurran cuando vayamos a visitar una residencia. Claro, claro. Pensar siempre que están dejando a una persona que ellos quieren, y que ellos quieren que esté bien, que esté mejor. Exactamente. Y que además muchas veces las personas que ingresan a las residencias son personas más vulnerables desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista físico. Y sobre todo en aquellas que tengan algún deterioro cognitivo, que no son todas las personas mayores, sino que son algunas, el familiar a veces no va a tener la certeza de que realmente le puedan contar lo que está pasando. Entonces uno se tiene que sentir confiado. Eso. Si uno tiene desconfianza del lugar donde está su familiar, hay que buscar otro lugar. Claro, claro. Esa es la luz roja, digamos. Exacto. Por último, doctora, y en resumen, ¿cuáles son los puntos que debemos tener presente a la hora de elegir un hogar para nuestros adultos mayores? Un poco haciendo un resumen de lo que hemos hablado esta noche. En Si general, yo soy auditor, me encantaría escucharle. La ubicación, que nos quede cerca para que eso mantenga la vinculación, o si no podemos elegir una muy buena residencia y resulta que el familiar le va a quedar a 2 horas o a 3 horas y no va a poder ir. Y las familias además, muchas veces está este prejuicio de que porque como que dejaron a alguien en la residencia. Y eso es mentira. Las personas pasan por todo un proceso, son decisiones, y es importante tanto para la persona mayor como para su familia mantenerse vinculado. Entonces, la ubicación, la cercanía, que esté en el registro digamos, como de Ceremi, que las personas que, en el fondo, que se puedan dar los servicios o las atenciones que esta persona necesita. Por ejemplo, si es una persona que tiene una demencia, un deterioro cognitivo, alteraciones de conducta, averiguar cómo manejan en esa residencia esos problemas y si están preparados, si son tolerantes. Cómo se vincula con los servicios como de salud, cómo van a ser los controles, si hay que ver costos, si tienen que, por ejemplo, si la persona tiene que tener un servicio de ambulancia o si tiene que seguir siendo visto por otro médico, si, por ejemplo, son personas más dependientes que requieren un pañal, si eso está incluido en los servicios o tienen que llevarlo aparte. Y en lo que tiene que ver los costos, también preguntar, bueno, este es el costo, pero ¿qué incluye? Porque a veces las personas dicen, ya, este va a ser mi presupuesto, pero después le van a decir, no, pero es que esta cosa A, B, C no estaba incluida. Entonces tenemos que programarnos bien en ese tipo de Claro, de porque cosas. también se da esto de que el presupuesto de pronto se forma de acuerdo si son varios hermanos y quieren llevar a la mamá o al papá a un lugar, son todos los que aportan. Entonces, alguien se hace cargo siempre, ¿verdad? Exacto. Alguien se hace cargo. Y es bueno saber cuánto es lo que va a pagar y cuánto es lo real que se va a pagar, Y para lo más evitar problemas. Y lo más importante de todo esto, y que lo dejé como para el final, es las preferencias y lo que piensa la persona mayor. Porque muchas veces tenemos este concepto que es como vamos a llevar a la mamá, vamos a llevar a la abuelita, pero esto las personas no son muebles que se dejan en un lugar y ahí se acabó el tema. O lo vamos a conversar para que quede en la residencia y resulta que va a quedar ahí y se acabó el problema. No, si la persona va a tener que adaptarse, va a tener que pasar por un proceso. Por lo tanto, tenemos que hacer partícipe a la persona mayor. Y hay muchos casos en los que, por ejemplo, uno puede recomendar que vayan el familiar, puede hacer un estudio más amplio de cuáles son las alternativas de acuerdo a presupuesto, ubicación, pero ojalá lo fuesen a conocer antes y vieran cuál es la impresión que le da a la persona mayor. Si es una persona mayor que no puede tomar decisiones por un tema, digamos, como cognitivo, una demencia o alguna otra situación similar, ahí la decisión la van a tomar los familiares. Pero si la persona mayor tiene capacidad de darse cuenta de lo que pasa alrededor de ello, tiene que participar de la decisión. Marilu, a lo mejor te pongo en un problema, pero una persona que tiene Alzheimer, igual sentirá cuando hay
o palabras de afecto o tocaciones de cariño de la familia? Absolutamente. Lo que pasa ¿Sí? es que cuando uno dice Alzheimer, Ajá. tiene que ver con qué es lo que entiende cada uno. El Alzheimer es un tipo de demencia. ¿Y qué significa así como cortito? Que hay afectación de las habilidades cognitivas que tiene la persona, memoria, lenguaje, capacidad de organización, que repercute en el día a día. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que una persona que tiene un Alzheimer puede ser alguien que todavía quizás sigue trabajando, pero que tiene algunas dificultades en la planificación, o alguien que tiene dificultades con sus cuentas o para preparar un viaje, pero puede seguir participando de actividades comunitarias, hasta personas con situaciones más avanzadas y que pueden ser después de años de la enfermedad en que requieran ayuda para vestirse o para comer. Por lo tanto, una persona en las distintas etapas de la enfermedad va a tener en unas más contacto con el medio, que van a ser desde la persona hacia afuera, pero siempre va a percibir lo que pasa alrededor. Y por lo tanto, el tacto, el trato y el cómo nosotros, cuando las personas tienen una enfermedad más avanzada, quizás no van a entender tan claro el lenguaje verbal, pero sí se van a dar cuenta de nuestra actitud. Por lo tanto, si yo voy a una persona y la toco con suavidad, esa persona probablemente se va a dejar atender. Pero si yo soy brusco o voy apurada, ni siquiera es porque sea malintencionada, voy apurada, puede que esa persona se sienta agredida y me golpee de vuelta. Y no porque sea netamente agresiva, sino porque está malinterpretando lo que yo estoy haciendo. Correcto. Me encantó el tema, me encantó el tema. Espero que nuestros auditores también lo hayan entendido así. A ver si nos juntamos alguna noche por ahí que tengas tiempo, te lo permita tu profesión. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias Muy por la gentil. invitación. La doctora Marilú Budinich, especialista de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, de visita aquí en Cooperativa.